Gracias por estar aquí. Bien, eh, vamos a conversar entonces acerca de Brain Gym para las altas capacidades. Y vamos a empezar conociendo un poco más acerca de lo que son las altas capacidades y qué son exactamente las sobreexcitabilidades. Mi nombre es Catalina Flores Fuentes, yo soy psicóloga y también soy la CEO, la gerente general de Código LATAM y Código Corporation. Código LATAM para aquí, para Perú, y Código Corporation para Estados Unidos. Me he dedicado a la atención de personas de altas capacidades, en niños, adolescentes, también adultos. Y una cosa que siempre es importante tener en cuenta cuando hablamos acerca de lo que son las altas capacidades es empezar preguntándonos qué es la inteligencia. A menudo pensamos en inteligencia y pensamos en colegio. Y pensamos también en esa capacidad que nos permite resolver problemas, ¿no? Esa capacidad que nos va a permitir quizás sacarnos una buena nota. Pero hay más de una definición sobre la inteligencia. Y de hecho, la concepción relacionada a lo que es la inteligencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El día de hoy hablamos de una inteligencia diferente. Y aprovechando que nos están acompañando aquí Edgar y Alejandro, a ver, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, la escucho, dígame. Vale. Cuando yo te pregunto, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Básicamente es la manera de funcionar, hacer las cosas eficiente y eficazmente, resolver problemas. Vale. Me entra también el tema, siempre para mí lo siento asociado a adaptabilidad. Así, si yo pudiera asociar un término inmediato a inteligencia, sería adaptabilidad y seguido ahí creatividad. Entendiéndose creatividad no como un tema de ni de oficio, ni de labor, ni de arte, simplemente como el huevo para seguir permaneciendo vivo. Ah, perfecto. Algo así como una adaptabilidad práctica, ¿correcto? Sí, correcto. Buenísimo, Alejandro. Entonces, para ti, inteligencia tiene que ver, en principio, con funcionamiento, luego con resolución de problemas y también con adaptabilidad y con creatividad. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces eso nos saca de esa concepción habitual que teníamos, que nos restringía solamente la parte de funcionamiento y de resolución de problemas. Y la concepción actual que manejamos sobre lo que es la inteligencia humana, exactamente va por ahí. Raquel, ¿me escuchas? Sí, buen día, sí. Buen día. Y para ti, ¿qué es la inteligencia? Bueno, es saber hacer algo mejor que otras personas. Entiendo que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Claro, claro. Hay diferentes tipos de inteligencia. Se ha hablado mucho de la inteligencia más cognitiva, de la inteligencia más bien emocional. También es cierto que es algo que nos ayuda a ser mejor que otros, algo así como el rendimiento, ¿verdad? Cómo te desempeñas, ¿verdad? Sí, que te desempeñas mejor en algo que otros, ¿no? Perfecto. Entre Alejandro y Raquel han nombrado algunas de las vertientes o concepciones más habituales de inteligencia. Y yo les cuento algo. Cuando hablamos de inteligencia, les decía que no solo estamos hablando de resolución de problemas, no solo estamos hablando de funcionar o no solamente estamos hablando del rendimiento, del desempeño, sino que cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo más. Y cuando hablamos precisamente de lo que es la inteligencia humana, es incluso un poco más que ese más.
estamos hablando de algo plus, de algo que sale de lo que nos, lo que está dentro de nuestro entorno, es algo que nos saca de nuestro entorno, es algo que nos hace cambiar, es algo que nos hace crear, como decía Alejandro. Por ejemplo, en la guía científica de las altas capacidades, que es una guía bastante respetada porque es el producto de el consenso entre varios expertos sobre altas capacidades en España, en su portada ponen una obra de arte, una obra artística, y ponen este título: el proyecto supremo de la inteligencia humana es construir la verdadera paz, fruto de la justicia. ¿Ok? Es una guía muy interesante, declarada de interés profesional, científico para España, y en su portada nos hablan de inteligencia, de paz y de justicia, y de construir la paz en base a la justicia. Interesante. Y yo digo, bueno, esta será una concepción bastante peculiar, bastante curiosa, pero surge del consenso de los expertos. Y cuando me pongo a revisar, me doy cuenta de que el autor del Principito, Saint-Exupéry, nos dice que si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Nuevamente, relacionando la inteligencia con la paz y la justicia. No. Qué curioso, ¿no? Y vamos, si nos ponemos a revisar más allá de la portada de esta guía científica, nos damos con todo un párrafo muy, muy interesante, en el que nos habla un poco más de la inteligencia y nos dice: la inteligencia, para ser tal, tiene que crear la ciencia de la inteligencia humana. Y nos lo dice tal cual. Es necesario desarrollar la ciencia de la inteligencia humana que no solo trate de lógica formal, que trate de lógica creativa, que trate de medios y también de fines, de la razón, pero también de las emociones y de los sentimientos, y de su interacción permanente. La inteligencia humana necesita y es capaz de crear la ciencia de la inteligencia humana. Si no, no sería inteligencia humana. ¿Y qué nos quieren decir con todo este párrafo grandote? Nos dicen que la inteligencia humana es capaz de no solo crear, sino de recrearse a sí misma. Porque si no es capaz de recrearse, si no es capaz de gestionarse, si no es capaz de ir más allá del más, de ponerle este componente plus, entonces no estamos hablando de inteligencia humana. Y eso se los voy a contar, se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero vamos. Si queremos saber cuál es la definición de inteligencia, bueno, vamos a decir que es la capacidad que nos permite percibir, ¿ok? Responder ante el mundo, bien, adaptarnos, tal cual nos contó Alejandro, adaptarnos a realidades específicas, crearlas y también crearnos. La inteligencia humana es recursiva, actúa sobre nosotros mismos. No solamente sobre el mundo, no solo nos permite adaptarnos, sino que nos permite cambiarnos a nosotros mismos. La inteligencia humana es una realidad emergente, es dinámica, está cambiándose, es capaz de autodesarrollarse hasta superar los determinismos cotidianos. Nos saca de los parámetros que nos pone el entorno. Siempre nos lleva más allá. Y además, déjenme contarles que nosotros los psicólogos utilizamos mucho los test psicológicos, ¿no? Bien, pero yo les tengo que decir que la verdad, y aquí entre nos nada más, lo que miden los test de inteligencia no es la inteligencia.
lo que miden los test de inteligencia es lo que es una aproximación a la inteligencia. Es decir, lo que se quiere es que esos test lleguen a medir la inteligencia humana. Es lo que se desea medir. Y a través de esta medición, a lo que llegamos es a la capacidad del sujeto para comprender el mundo que les rodea y para conocer los recursos que posee para enfrentarse a las exigencias y a los desafíos, para enfrentarnos a esa vida cambiante. ¿Ok? Entonces, la inteligencia no es lo que miden los test, pero los test siempre están aspirando a conocer y a medir esta inteligencia. Y es en esta aspiración que hemos tenido varios aportes que nos han llevado a entender que la inteligencia también presenta una distribución. Así como me decía Raquel, hay personas que, digamos, tienen una mayor capacidad para resolver, para responder que otras, y que se entiende que, digamos, tienen niveles diferentes de inteligencia, que tienen capacidades diferentes, para ponerlo en esos términos más exactos. Entonces, si hablamos de capacidad, nos damos cuenta de que la mayoría de la población se acerca hacia un punto central, hacia un nivel de capacidad promedio de inteligencia. Pero existen también las personas que se van hacia un nivel más alto y otras personas que se van hacia un nivel más bajo de capacidad. Y si nos centramos en esta colita de esa curva que ustedes ven en la pantalla, van a poder notar que donde está apuntando la flechita, en esa porción pequeñita de personas, es que vamos a encontrar a quienes se entiende que tienen un mayor nivel de capacidad intelectual, ¿verdad? Bien, listo. Entonces, hasta ahí, entendemos que la inteligencia no solamente es la capacidad de resolver problemas, no es solo la capacidad de adaptarnos, de funcionar y adaptarnos, sino que también es la capacidad de crear y de recrearnos. Es una capacidad emergente. Pero, ¿a qué nos referimos con altas capacidades? Y finalmente, hablar de altas capacidades es el motivo por el cual nos encontramos aquí. Raquel, ¿a qué te suena aquello de las altas capacidades? ¿Perdón? ¿A qué te suena altas capacidades? ¿Qué crees que es altas capacidades? Altas capacidades es, bueno, como veíamos en la campana de Gauss anteriormente, que muestra como estar en un, tener una capacidad más de lo normal, ¿no? Más de lo normal, o sea, más de lo que tiene el promedio. Por encima de la media. Ok, muy bien, Raquel. Y Alejandro, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú que son las altas capacidades? Bien, para mí las altas capacidades significa, primero que todo, un constructo teórico, ¿no? Pero básicamente refleja un destaque significativo en referencia a un grupo, considerando que el mismo grupo conserva ciertas características socioeconómicas y culturales bien propias, y en base a ellos, de ese promedio, porque va a salir un promedio, aquellos que tienen mayor destaque significativo en lo que lo queramos medir, eso sería una alta capacidad. Y aquí, porque si bien es cierto el tema es alta capacidad en términos de inteligencia, no podemos que también es un término que refiere a lo que sale de la media, y aquí hay que observar algo, la media de dónde, ¿no?
Y es ineludible decir que esa media estará situada en algún tipo, de hecho no está en el aire, ¿no? No está en tierra, obedece a ciertas condiciones particulares, culturales, y también de lo que ha recibido a través de su historia ese grupo, ¿sí? Y ya para darle la cerecita al pastel, la media que podamos encontrar en unos chicos o chicas o seres humanos en una sociedad hiperdesarrollada con todas las ventajas que pueda tener de haber desarrollado esa plasticidad cerebral, no va a ser la misma media de un ambiente deprivado culturalmente. Eso que siempre, cuando hablamos de altas capacidades, nos quiera o no, llámale ruido o no, pero siempre hay una referencia de dónde se saca. Entonces, para mí, si lo puedo poner en una sola frase, es que destaca significativamente en referencia de su grupo etario, cultural, social, así. Perfecto, perfecto, Alejandro. Y sí, cuando pensamos en altas capacidades, lo primero que viene a nuestra mente es como lo que nos contaba Raquel, ¿no? Que sale fuera del promedio, están por encima del promedio, y como lo que dices, que destacan, ¿no? Destacan en relación a su grupo de referencia. Exacto. Muchas veces, cuando hablamos de altas capacidades, por ahí hay quienes se ponen a pensar en algo como esto. Y en general, a veces hay estereotipos que asocian las altas capacidades a puro poder, ¿no? Cuando se piensa en altas capacidades, a veces se piensa en esta imagen de personas o personajes muy fuertes, superdotados, que son poderosos y que han nacido y han sido dotados de esta forma para salvar el mundo, para resolver problemas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando estamos hablando de altas capacidades y cuando miramos con una lupa qué cosa está sucediendo con la población de altas capacidades, las poblaciones de altas capacidades en los diferentes lugares del mundo, nos empezamos a dar cuenta de que existen problemas reales. ¿Problemas reales como cuáles? Pues existe, por ejemplo, dificultad para que sean detectados. Porque muchas veces se piensa que la alta capacidad es solo rendimiento, es solo ese destacar. Entonces, empiezan a desarrollarse, o mejor dicho, se desarrollan conceptos erróneos y expectativas poco realistas de cómo deberían ser las personas de altas capacidades, cómo deberían ser las personas superdotadas o con talentos muy destacados, ¿no? También es cierto que se ignora algo que va asociado a esta capacidad elevada. Y eso que se ignora tiene que ver con la intensidad y la hipersensibilidad que en una gran proporción de las personas de altas capacidades se da. Esta intensidad y esta hipersensibilidad técnicamente las conocemos como sobreexcitabilidades y dependiendo de cómo se da el desarrollo de estas características en un determinado grupo de referencia, puede presentarse una desintegración de la persona de altas capacidades. Y es un proceso de desintegración porque se da un choque con sistemas que no están preparados para atender, para responder a quienes salen del promedio, de lo esperado. Entonces, en cuanto a la intensidad y a la hipersensibilidad, encontramos, por ejemplo, titulares de noticias o títulos de libros que nos hacen pensar que la superdotación te puede hacer muy infeliz o que las personas de altas capacidades van a ser víctimas de su gran corazón.
también vemos que hay dificultades para que la persona de altas capacidades pueda ajustarse a estos sistemas que, como ya les comentaba, están más bien enfocados o dirigidos o diseñados para atender a las necesidades que se encuentran dentro del promedio. Y vemos entonces que frente a estos problemas de adaptación, de ajuste, encontramos que entre un 40 e incluso un 60% de niños y adolescentes puede llegar a presentar fracaso o abandono escolar. Y también que hay titulares de noticias que nos recuerdan que las personas no los entienden. Por tanto, el primer mito o la primera tarea que habrá de cumplirse, o que es necesario cumplirse, para empezar a hablar, para empezar a pensar sobre altas capacidades de una manera diferente, tiene que ver con que debemos aclarar que las altas capacidades no son iguales a rendimiento. Un chico que saca 20, no necesariamente que saca 20 o las notas más altas en sus exámenes, no necesariamente es un chico que tiene altas capacidades. Así, por ejemplo, hay estudios que empiezan a analizar las altas habilidades de grupos amplios, de muchas personas, de muchos estudiantes, y llegan a la conclusión de que los estudiantes que llegan a tener altas habilidades no necesariamente son estudiantes de altas capacidades. Hay chicos que sí pueden tener alguna alta capacidad intelectual, pero hay chicos que tienen un alto rendimiento académico y no tienen altas capacidades. Y también hay chicos que no tienen alto rendimiento, no destacan por el tema de la capacidad intelectual, de entendimiento, pero sí destacan por su capacidad creativa. Y hay chicos que también pueden tener altas capacidades y pueden tener incluso un bajo rendimiento, bajas notas en el colegio. Bien, hasta aquí. Claro, lo que vendría a ser la inteligencia humana y sobre todo el hecho de que la inteligencia nos permite cambiarnos. Y claro también el hecho de que cuando hablamos de altas capacidades no solo nos referimos a un alto rendimiento. Ya, ok. Sí, bien. Y entonces, si no nos referimos a un alto rendimiento, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de altas capacidades? Les cuento entonces que las altas capacidades tienen manifestaciones diferentes. Estas manifestaciones son entendidas como fenómenos. Fenómenos multidimensionales, de varias dimensiones. ¿Qué dimensiones? 3 básicamente. La dimensión cognitiva, la dimensión emocional y la dimensión motivacional. ¿Ok? Los 3 siguientes fenómenos que les voy a mostrar se mueven dentro de estas dimensiones: cognición, emoción y motivación. Entonces, es cuando ya nos damos cuenta de que al hablar de altas capacidades vamos a hablar de precocidad intelectual. ¿Han escuchado hablar de los niños precoces? Vamos a hablar también de superdotación. Bueno, sobre la superdotación se habla mucho, aunque no se explica tanto. Y sobre el talento sí hemos escuchado hablar. Es muy cotidiano hablar de personas talentosas, ¿no? Pues bien, estos 3 fenómenos multidimensionales de cognición, emoción y motivación son las 3 manifestaciones de las altas capacidades. La primera de ellas, la precocidad intelectual, es una manifestación, sí, pero es una manifestación evolutiva. ¿Cómo así? Es una manifestación, un fenómeno que se da en la etapa de desarrollo,
cuando se están activando algunos recursos muy importantes. ¿Mm? Básicamente, cuando hablamos de precocidad, estamos hablando de una diferencia en el ritmo de desarrollo, si es que consigue estos recursos más rápido, o estamos hablando de una diferencia de techo, si es que tiene logros mayores y mejores en relación a su grupo de referencia. Niños que, por ejemplo, empiezan a leer a los 2, 3 años, ¿no? Luego tenemos otra manifestación que no se caracteriza por el tema de ser evolutivo, es decir, no se caracteriza por el tiempo en la cual se presenta, sino que más bien se caracteriza por ser una manifestación estable. Es estable, pero es específica, está restringida a algún área particular. En este caso hablamos del talento. El talento es un funcionamiento cuantitativamente diferente, ¿no? Por ejemplo, un talento simple es la habilidad verbal o la habilidad matemática. O también es la habilidad para procesar información. Puede ser información de pensamientos, como la habilidad lógica, o puede ser información más bien de imágenes, de visualización. Entonces estamos hablando de un procesamiento creativo. ¿Ok? Pero también podemos hablar de talentos complejos, cuando se empiezan a mezclar algunas áreas con otras. Como por ejemplo en el caso del talento académico, ¿no? En donde no solamente está esa habilidad para procesar información, sino que, por ejemplo, también se cuenta con una buena memoria. Y en el caso del talento artístico, en donde se mezcla la habilidad perceptual, la habilidad para coordinar en el espacio, con la habilidad creativa. ¿Sí? Entonces, cuando se van sumando estas áreas, estamos hablando ya de talentos complejos. Eso es lo que es el talento, estable y específico. Y cuando hablamos de superdotación, estamos hablando también de un fenómeno multidimensional, cognición, emoción y motivación, que también es estable, al igual que el talento, pero que es global, que se da en muchas áreas de la persona, y que va a llevar a un funcionamiento cualitativamente diferente. La forma de procesar la información es una forma diferente. La forma en la que se conectan los recursos, las ideas, los pensamientos, es una forma diferente. Todas estas manifestaciones, la precocidad, el talento y la superdotación, ameritan, necesitan una atención diferente a la diseñada para las necesidades promedio. ¿Ok? Y bueno, ya llegando a la parte de las sobreexcitabilidades, aquello de las intensidades y la hipersensibilidad que les comentaba al inicio, resulta que esta intensidad, estas intensidades, esta hipersensibilidad, tienen mucho que ver con estos fenómenos, con estas manifestaciones. Y es entonces que, bueno, esto no lo van a ver como tal en los libros, de hecho es parte de lo que yo veo en consulta, pero algunas características que ustedes van a reconocer en las personas de altas capacidades tienen que ver con esto. Les va a llamar la atención, en algunos casos, el ritmo que tiene la persona. No solo porque sea muy rápida, sino que también puede ser lenta al responder. Y ya sea que vaya muy rápido o ya sea que vaya un poco lento,
va a preferir ir a su ritmo. Va a necesitar ir a su ritmo. Va a necesitar marcar su propio ritmo. También van a ver que las personas de altas capacidades suelen ser personas muy intensas. Súper intensas. ¿Qué? Su respuesta es muy intensa. Y su sensación es muy intensa también. Y si escarbamos un poco más, si es que no solo nos quedamos con lo notorio del ritmo o con la intensidad, que es muy evidente, y nos ponemos a conversar, nos damos cuenta de que también hay mucha complejidad. Son personas muy complejas. Sus pensamientos son muy complejos. Las sensaciones, las visualizaciones también son complejas. Y si ya hablamos más de una sola vez con estas personas, tenemos la ocasión, nos damos cuenta de que también puede haber mucha profundidad. Profundidad en cuanto a la forma de conectar con valores, en cuanto a la forma de conectar con ideales, en cuanto a la forma de saber el propósito de algo, o conectar con el propósito para poder encaminarse, para poder dirigirse. Y bien, es por ello que relacionándolo con estas características que usualmente se ven en la clínica, les voy a mencionar que existen 5 tipos de sobreexcitabilidades diferentes, y que estos 5 tipos de sobreexcitabilidades se encuentran muy vinculadas con el desarrollo de la personalidad de cada de cada persona de altas capacidades. Eso tampoco lo van a encontrar en los libros habituales, pero a lo que voy es que cada una de estas sobreexcitabilidades, cada una de estas características de los fenómenos, nos va a llevar a desarrollar ciertos rasgos de personalidad. Rasgos relacionados a la capacidad de entender, rasgos relacionados a la capacidad de crear, rasgos relacionados a las emociones, a la decisión y también al compromiso que se pone a desarrollar alguna actividad o comprometernos con alguna causa. Puntualmente, en la sobreexcitabilidad intelectual, aquello que más marca es que estamos hablando de una actividad compleja del pensamiento, ¿no? Y una manifestación tiene que ver con la persistencia de preguntas, ¿no? Siempre está indagando. En el aula, por ejemplo, vamos a ver aprendices voraces que van a tender a profundizar mucho. También les preocupa mucho mantenerse dentro de la lógica. Si algo sale de la lógica, si algo no es comprensible, les cuesta tolerar los errores o les cuesta tolerar las imprecisiones. Y también es cierto que pueden volver los conceptos difíciles en algo más entendible. En la sobreexcitabilidad imaginativa, estamos hablando de, como les dije, imágenes, visualizar. Visualizar de forma compleja los eventos. Entonces se empiezan a asociar imágenes e impresiones. Hay una conciencia intuitiva y elevada. Y en el aula podemos ver que a veces el límite entre la imaginación y la realidad se tiende a fundir. Muchas veces estos niños, cuando se aburren, empiezan a soñar despiertos, por ejemplo. En el caso de la sobreexcitabilidad sensitiva, lo que prima es la experiencia intensa del placer sensorial o estético. Una manifestación puntual es la sensibilidad ante los estímulos. Así en el aula, por ejemplo, van a ser muy sensibles a muchas cosas, como texturas, las luces o los olores. En la sobreexcitabilidad emocional va a haber un fuerte apego a las personas, puede haber incluso también inhibición, timidez, o puede haber excitación, mucho entusiasmo.
Y en el aula vamos a encontrar niños con un profundo sentido de justicia, muy preocupados por algún aspecto en específico, compasivos, y que van a tender a interiorizar las emociones de sus compañeros. Y por último, la sobreexcitabilidad psicomotora nos habla de tener una mayor energía y excitabilidad neuromuscular. Va a haber un exceso de energía. Van a tender a hablar rápido o mucho. Va a haber también algunos hábitos nerviosos. Tocarse el cabello, por ejemplo, morderse las uñas. Pueden ser muy competitivos. Y en el aula pueden presentar una habla acelerada o tics, ¿no? En los recreos también pueden llegar a tener dificultades para quedarse quietos y concentrarse, abocarse a algo, ¿no? O pueden llegar a entender mejor si es que trabajan con movimientos,